Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase hemos podido desarrollar el tema del derecho de acrecimiento y veíamos que este instituto jurídico es aplicable tanto en la sucesión legal como en la sucesión testamentaria. De igual manera, hemos podido analizar y evidenciar que el derecho de acrecimiento es aplicable en el caso del legado de usufructo. Pues en caso de concurrir dos o más usufructuarios respecto a un legado y, bueno, dejar uno de ellos, el legado vacante, por diferentes motivos establecidos por ley, por premuerte, por, eh, eh, por renuncia o por declaración de indignidad. Entonces, bueno, los otros usufructuarios se verán beneficiados con, la, con el derecho de acrecimiento respecto a esa parte que ha quedado vacante, ¿no? Eh, Hemos visto entonces que esto se aplica también en legados sobre una misma masa de bienes, sobre un mismo bien, sin determinar las partes específicas. Una vez que se ha determinado partes específicas a favor de alguien, de alguno de los herederos, de alguno de los causavientes, entonces no opera el derecho de acrecimiento, ¿no? Estos aspectos los hemos desarrollado el día de ayer. Previamente a esto hemos revisado una temática de trascendencia que se refiere a la legítima, mediante la cual nosotros hemos llegado a comprender que uno no puede disponer de la totalidad de su patrimonio, ¿no? Es cuando existen herederos forzosos. Después de haber analizado tantas temáticas inherentes a nuestra asignatura, corresponde hoy desarrollar uno de los temas más importantes del derecho sucesorio, al menos en la práctica. ¿Y por qué este es uno de los temas más importantes? Porque la sucesión legal tiene prevalencia respecto a la sucesión testamentaria. Y en la práctica es la que más podemos evidenciar eh, en los hechos, ¿no? En lo que sucede, en lo que acontece en nuestra sociedad. Entonces vamos a revisar cuáles son las reglas, principios y consecuencias que emanan de este tipo de sucesión. Comencemos entonces explicando cuál es el concepto de la sucesión legal. La sucesión legal, valga la redundancia, es aquella que surge en virtud de la ley, aquella que se produce en virtud de la ley, ¿no? Es una tautología, pero eh, que nos demuestra que la sucesión eh, legal es aquella cuyas reglas, eh, cuya, cuyas determinaciones son reguladas por ley. Es la ley entonces la que regula la transmisión patrimonial del causante en favor de sus herederos legales o legítimos, en ausencia de la voluntad del titular expresada válidamente en un testamento. Existen ciertas situaciones, de hecho creo que son en la mayoría en nuestra práctica, en las que el de cuyos no ha dejado una disposición testamentaria, ¿no? Y en ese caso es que opera la sucesión legal. Pero no solo en esta, vamos a ver en un instante más que hay otras situaciones en las cuales va a operar la sucesión legal. Opera por voluntad de la ley, no por efecto de la voluntad del causante, por lo que la vocación sucesoria nace de la ley. El título de heredero surge de la ley, de las determinaciones de la norma jurídica. Tiene vigencia en los siguientes casos. Cuando el decujus ha fallecido sin dejar disposición testamentaria. Cuando el decujus fallece sin dejar una disposición testamentaria, lo que acontece es que la ley determina el llamamiento de ciertas personas que son las más cercanas por los vínculos de consanguinidad. Esto que hemos visto cuando nosotros analizábamos la temática de la legítima. Entonces, eh, la ley llama a los parientes más cercanos. Y los herederos legales forzosos, nosotros hemos visto que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿no?
Después vendrán los herederos simplemente legales, que serán los parientes colaterales. Finalmente ingresa en la sucesión hereditaria el Estado. En segundo lugar, la sucesión legal opera cuando el decujus ha otorgado un testamento, pero este ha sido declarado nulo en todo o en parte. Entonces, estimados estudiantes, si el decujus ha manifestado su declaración última de voluntad mediante un testamento, sin, bueno, llegándose a determinar la nulidad del mismo, los bienes que forman del patrimonio, forman parte del patrimonio sucesorio, se rigen bajo las normas, bajo las reglas de la sucesión legal. Puede suceder también que solo algunas de las disposiciones sean declaradas nulas, ¿no? Supongamos que respecto a un bien se ha declarado nula una disposición testamentaria, ¿no? Supongamos que es una casa, una disposición sobre una casa que ha sido sometida, o bueno, que ha derivado en una vulneración a la legítima por algún motivo. Entonces, en este sentido, lo que pasa es que este bien va a ser regulado por las reglas, por las normas que rigen la sucesión legal. Otra opción es que el testamento no comprenda la totalidad del acervo hereditario. No es una obligación para el decujus disponer sobre la totalidad de su patrimonio mediante testamento. Uno puede disponer de una parte determinada de su testamento, ¿no? No es necesario que establezca, que instituya a sus herederos mediante el testamento, ¿no? Porque la ley va a suplir su voluntad. Y además, como hemos visto, la ley es la que dispone la vocación de estos parientes más cercanos. Entonces, el testamento no siempre va a comprender la totalidad de los bienes, ¿no? Puede ser que el decujus tenga interés en disponer, o bueno, haya tenido interés de disponer sobre un bien específico, ¿no? Sobre un bien específico y bueno, dejar el resto bajo las reglas para que los mismos, el resto de los bienes, para que los mismos sean regulados por la sucesión legal, ¿no? Por las reglas de la sucesión legal. Los fundamentos racionales de la sucesión legal los encontramos en los vínculos de familiaridad. En nuestro primer tema nosotros veíamos cuáles eran los fundamentos del derecho sucesorio y estos también van a fundamentar, van a dar sustento a la aplicación de la normativa que regula la sucesión legal. Entonces, este tipo de sucesión tiene su base y sustento en los vínculos de familiaridad entre el decujus y sus herederos. Se trata de vínculos que no se rompen con la muerte y que se reafirman. Francesco Messineo nos dice que es una especie de deber ético adscrito al difunto de proveer, aún después de la muerte, a las necesidades económicas de sus familiares. Nosotros ya habíamos visto el momento de ver la legítima, que hay un deber en vida de proveer los alimentos, de proveer ese derecho de alimentos a los familiares y que el mismo trasciende, ¿no? O sea, si en vida tenemos ese deber, después de la muerte también debe velarse por la subsistencia de los familiares. Entonces, hay un deber ético de proveer aún después de la muerte las necesidades de los familiares. Otras teorías, tal cual nosotros hemos visto al momento de analizar el primer tema, manifiestan que existe la suplencia de la voluntad presunta del causante, manifestando más o menos lo que habría querido en vida. Entonces la ley es sustituta de la voluntad del decujus. No se excluye que este sistema sucesorio se base en el afecto o amor filial. Existiría también un principio de unidad constituido por la naturaleza, por el parentesco. Esto también lo hemos podido evidenciar en las teorías que sustentan el derecho de sucesiones, ¿no? Es la misma naturaleza la que hace que nosotros busquemos
que nuestros familiares tengan o bueno, puedan subsistir en la vida, ¿no? Puedan sobrevivir, digámoslo así. No obstante las perspectivas, la sucesión legal opera dentro de los límites de las relaciones de consanguinidad o parentesco, de acuerdo a los grados de proximidad que los liga, con excepción de la unión conyugal y de la sucesión del Estado, ¿no? Son los vínculos de consanguinidad, es el parentesco el que va a fundamentar, el que va a determinar quiénes son los sucesores, en este caso, de la sucesión legal. Sin embargo, hay ciertas excepciones, tal cual se puede evidenciar de la sucesión del Estado, ¿no? Estimados estudiantes, es importante hacer referencia a los principios que rigen este tipo de sucesión. La sucesión legal se va a caracterizar, o mejor dicho, va a regirse bajo los principios de prevalencia, exclusión, sucesión por derecho propio y representación, y finalmente trato igualitario. Analicemos por qué. El principio de prevalencia implica que en nuestro sistema prevalece sobre la sucesión testamentaria la sucesión legal. Esto varía según la costumbre jurídica. Existen otros ordenamientos jurídicos, en realidad otras sociedades, en las cuales prevalece el testamento, ¿no? Mediante testamento las personas disponen del futuro de sus bienes. Pero en nuestro ordenamiento jurídico opera en su mayoría la sucesión legal. Y esta opera sin testamento, ¿no? Es una voluntad presunta, es la voluntad que el legislador presume que hubiese tenido el de cuyus. El segundo principio es el de exclusión, y este es muy importante. El pariente más próximo excluye al más lejano de acuerdo al grado de proximidad familiar. Entonces, si es que una persona tiene descendientes, estos excluyen a los ascendientes. Y los ascendientes excluirán a los parientes colaterales, ¿no? Descendientes excluyen ascendientes, los ascendientes a colaterales, y el cónyuge, como nosotros habíamos estudiado, concurre con ascendientes y con descendientes. Pero vamos a ver, ahora sí vamos a analizar cómo es que corresponde que se reparte ese patrimonio sucesorio a los herederos legales, ¿no? En tercer lugar, la sucesión se da por derecho propio y también por representación. En el caso de los descendientes, los hijos heredan por cabeza o por derecho propio. Pero cuando se da la sucesión de los nietos, de los choznos, de otros descendientes, entonces estos van a suceder por representación o estirpe. Esto lo podemos evidenciar en el artículo 1094 del Código Civil. Finalmente, otro principio que regula, la sucesión testamentaria es el trato igualitario. A los ascendientes y parientes colaterales se les defiere la herencia sin tomar en cuenta el origen de la relación de familia que existió entre ellos y la persona de cuya sucesión se trata. No se hacen diferencias entonces en cuanto al régimen de filiaciones, legítimas y naturales, matrimonial o extramatrimonial. La ley de a poco ha ido resguardando el derecho a la igualdad entre los herederos, ¿no? Que se manifiesta en las reglas de la sucesión legal. Anteriormente sí, los códigos de familia realizaban distinciones odiosas de acuerdo al origen de la familia, ¿no? Esto del hijo natural, esto del hijo matrimonial, extramatrimonial, hoy en día no tiene trascendencia para las determinaciones jurídicas que rigen el derecho de sucesiones y concretamente la sucesión legal.
entre los presupuestos de la sucesión legal, nosotros tenemos los siguientes. Es necesario que acontezca la apertura de la sucesión, y esto, como lo hemos estudiado, se va a dar con la muerte real o presunta del causante. No se puede suceder a una persona viva, esto ya lo hemos estudiado, lo hemos dejado muy claro. Una persona viva puede tener un causaviente a título particular. Hemos visto que incluso mediante la compraventa hay un causaviente a título particular, ¿no ve? Porque esta persona está sustituyendo a los derechos que tenía su causante. Pero cuando hablamos de sucesión mortis causa y de una transmisión de la universalidad del patrimonio, esta solo acontece mediante la sucesión mortis causa. Y para esto es necesario que se dé la muerte real o presunta del causante. En segundo lugar, la sucesión legal es universal. Comprende todas las relaciones jurídicas patrimoniales del causante, excluyendo los legados, ¿no? Entonces, cuando opera la sucesión legal, lo que va a acontecer es que se juntan los patrimonios, se confunden los patrimonios del causante y de los causavientes, tal cual nosotros hemos estudiado cuando revisábamos la figura de la aceptación de herencia. Obviamente existen ciertas excepciones, tal cual hemos visto cuando analizábamos la aceptación con beneficio de inventario, en la cual puede darse esa separación de patrimonios, ¿no? Pero la sucesión legal, es decir, la vocación de los hijos, tiene como consecuencia la transmisión de la totalidad del patrimonio del causante. Entonces es por eso que es universal. En tercer lugar es legal, ¿no? Esto es tautológico, pero es la ley la que se encarga de suplir la voluntad presunta del decujus. Finalmente es supletoria, pues opera sin necesidad de testamento o ante un testamento nulo. Suple la voluntad del causante. Entonces, estas características o estos presupuestos debemos tomarlos muy en cuenta. Una vez que estos se materializan, el orden en el que son llamados los sucesores legales es el que ya habíamos referido antes, incluso cuando tocábamos el tema de la legítima. Entonces, el orden es el siguiente, ¿no? Los primeros llamados a la sucesión legal son los hijos y los descendientes. En segundo lugar están los padres y demás ascendientes. En tercer lugar, el cónyuge o el conviviente, que puede concurrir tanto con descendientes como con los ascendientes. Hasta esta parte estamos ante los herederos forzosos, ¿no? Los herederos legales forzosos o ab intestato. Y en caso que no concurran los mismos y que no exista testamento, serán llamados a la sucesión hereditaria los herederos simplemente legales. Entonces aquí podemos evidenciar que en cuarto lugar, en el llamamiento de la sucesión legal, se encuentran los parientes colaterales. Para que finalmente encontremos en este orden de sucesiones al Estado. En caso de que no existan descendientes, ascendientes, cónyuge, parientes colaterales, el Estado será el llamado a suceder. Cuando hablamos de la sucesión legal, es importante tomar en cuenta el derecho de la representación hereditaria. El derecho de la representación hereditaria ya lo hemos anunciado de manera superficial, por lo que corresponde tomar en cuenta algunas definiciones y también cuáles son los fundamentos para terminar en las modalidades del mismo. El derecho de la representación hereditaria implica que los descendientes van a ingresar en el lugar y el grado de su ascendiente cuando éste sea desheredado, cuando éste sea indigno de suceder
renuncia a la herencia o finalmente premuera a la persona de cuya sucesión se trata, ¿no? Así lo establece el artículo 1089 del Código Civil. Entonces, cuando estamos ante una sucesión de descendientes, en caso de que uno de ellos, en caso de que los hijos o alguno de ellos hubiese sido desheredado, hubiese sido declarado indigno, renuncia a la herencia o premuera, ingresarán en su lugar sus representantes, ¿no? Sus representantes. El denominativo representación puede generar confusión, porque ustedes han estudiado esta figura en la materia de Derecho Civil 1, ¿no? La representación puede ser de tres tipos, ustedes lo han estudiado, puede ser una representación legal, puede ser una representación convencional o puede ser una representación judicial, ¿no? La representación judicial que surge, por ejemplo, en el caso de la designación de tutores de los menores de edad o en la designación de curadores, ¿no? La sucesión legal que surge de la ley, tal es el caso de los padres respecto de los hijos. O la sucesión convencional, que ustedes la han estudiado con más detalle en la asignatura de contratos, que se puede dar mediante el contrato de mandato. Pero cuando hablamos de representación en el derecho sucesorio, no hacemos referencia a ninguna de estas figuras. Puede suceder una confusión, pero la representación hereditaria es distinta. Francesco Messineo nos dice que la representación es la vocación hereditaria indirecta dispuesta por la ley, la cual sustituye a una o más determinadas personas en el lugar de un llamado que sea indigno, premuerto o renunciante. Entonces, según Francesco Messineo, estamos ante una vocación, porque la ley le está dando título también a los representantes para que puedan heredar en lugar de esa persona que ha sido declarada indigna, que ha premuerto o que ha renunciado. Ripert y Boulanger nos dicen que es el beneficio de la ley que, en virtud del cual, perdón, un heredero de un grado más alejado es admitido a recibir la parte que hubiese obtenido su padre o su madre premuertos en concurrencia con herederos más próximos que él. Entonces, aquí estamos ante una situación diferente a la aplicación de este principio de exclusión que hemos visto. Recordarán ustedes que hemos visto que uno de los principios es el de exclusión en la materia o en la sucesión legal, ¿no? El pariente más cercano excluye al más lejano. Pero la representación es una excepción a esto. ¿Por qué? Porque en caso de que los hijos fallezcan, premueran, sean declarados indignos o desheredados, entonces ingresarán los nietos. Pero los nietos pueden ingresar en concurrencia, nos dice, con los hijos. ¿No ve? ¿Por qué? Porque están representando el lugar de su ascendiente, están representando a su ascendiente, ¿no? Permite entonces que los descendientes del llamado puedan suceder, ¿no? Puedan suceder esto en casos de premuerte, exclusión de la relación sucesoria, entonces se sustituye la situación de esta persona, ¿no? El heredero sucede en el derecho de aceptar la herencia, por lo que hay una trascendencia personal y no patrimonial. También existe la posibilidad que estos representantes acepten o renuncien a la herencia, ¿no? El hecho de que uno sea llamado por representación a la sucesión hereditaria no implica que el mismo esté obligado a aceptar. Tal cual nosotros hemos visto el momento de analizar la vocación, el derecho de opción es un derecho en el cual podemos ver materializada la libertad, el derecho a la libertad. Y nosotros podemos decidir aceptar, renunciar a la herencia o, bueno, aceptar bajo otra de las formas, bajo las diferentes formas establecidas
por la ley, ¿no? La aceptación pura y simple, con beneficio de inventario, o puede acontecer también esa aceptación abreviada a la que hemos hecho referencia. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la representación? En primer lugar, tenemos una teoría que sustenta el derecho de representación, que es la teoría de la voluntad del causante. La voluntad del causante estaría determinada por la ley, ¿no? Esta sería la voluntad presunta del causante. Justifica entonces el derecho de representación. ¿Qué significa esto? Que para la ley, el causante, si es que no entra su hijo, hubiese querido que entren los nietos, ¿no? Entonces la ley presume aquello. La ley presume que el causante hubiera previsto que la parte del hijo premuerto la adquieran sus descendientes. Es de vital importancia la existencia de vínculos afectivos por los parientes próximos. Otra teoría que fundamenta la representación es la teoría de la tutela de la unidad familiar. Entonces, si es que existe representación, esto sería porque se protege a la familia tras la muerte del causante, ¿no? Se ampara la estirpe nacida del miembro familiar premuerto. Entonces, lo que buscaría el derecho de representación es la protección de la familia, ¿no? Es la protección de la familia. Es por eso que no se agotaría la sucesión hereditaria en los hijos, sino que los nietos también podrían representar y así también los bisnietos y los chosmos. Vamos a analizarlo esto en un instante más. Pero el derecho de representación no va a operar en todos los tipos de sucesión, ¿no? En todas las situaciones. En el derecho de representación prima el principio de la exclusión, ¿no? Porque la sucesión de los parientes del causante en la línea descendente excluye a los ascendientes, ya que el pariente más próximo excluye al más lejano. Si existen descendientes, los ascendientes ya no heredan, ¿no ve? No nos olvidemos esto. Si una persona fallece dejando hijos, dejando a sus padres en vida y dejando también a su cónyuge, entonces el pariente más cercano excluye al más lejano. Los hijos excluyen a los padres. Los padres ya no tienen derecho y el cónyuge concurre con los hijos. La representación puede darse en los siguientes casos. La representación, en primer lugar, se va a dar en línea directa descendente. Tiene lugar hasta lo infinito, favoreciendo también a los descendientes que tuvieran hijos adoptivos del causante. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, los hijos adoptivos también van a poder verse beneficiados con el derecho de representación. No se reconoce derecho de representación en favor de los ascendientes. ¿Me entienden? Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué significa? Que si una persona fallece y deja a sus ascendientes, pero su ascendiente muere, esto no significa que van a entrar los otros hijos del ascendiente, es decir, los hermanos del decuyus, por derecho de representación. Eso no es posible. La representación únicamente se da en el caso de descendientes, ¿no? Pero también, bueno, no únicamente, ¿no? En realidad se va a dar en caso de descendientes y también en la línea colateral. La representación procede en favor de los descendientes de los hermanos del difunto. En la línea colateral sí puede haber representación. Tal cual ustedes conocen, en el cuarto lugar de los llamados a suceder, se encuentran los parientes colaterales. Entonces se encuentran los hermanos del difunto, ¿no? Si los hermanos del difunto son llamados a la sucesión hereditaria y estos premueren renuncian a la herencia, los hijos de los hermanos del descendiente pueden ingresar a la sucesión hereditaria por representación también. Entonces hay dos situaciones en las que opera el derecho de representación. En la sucesión de los descendientes y también en la sucesión de los parientes colaterales. ¿Cuáles son las aptitudes de sucesión en el representante? El representante tiene que demostrar aptitudes legales que le habiliten para sustituirse
en las relaciones jurídicas del representado. Entonces, estimados estudiantes, si un nieto es llamado a la sucesión hereditaria, tiene que demostrar esa aptitud. ¿Y cómo lo hace? Tiene que demostrar, en primer lugar, que su ascendiente, es decir, el que hubiese sido llamado directamente a la sucesión, tenía vocación. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestra un nieto que su padre tenía derecho sucesorio respecto a su abuelo, ¿no? Respecto a la sucesión abierta de su abuelo? Esto puede, bueno, para esto tendrá que demostrar en primer lugar que tenía vocación su representado, ¿no? Es decir, su padre. ¿Cómo lo hace? Mediante, en primer lugar, demostrando la apertura de la sucesión. Entonces, ¿cómo lo haces? Mediante el certificado de defunción del decujus. En segundo lugar, acreditando el vínculo de parentesco que acredite que éste tenía vocación, es decir, con el certificado de nacimiento. Y posteriormente tendrá que acreditar, o bueno, en el mismo instante, mejor dicho, tendrá que acreditar que esta persona, el representante, tiene un vínculo con el representado, ¿no? Con la persona a quien representa. Entonces, con su certificado de nacimiento demostrará que tiene ese vínculo eh, con, con el llamado a la sucesión, que ha renunciado, que ha premuerto o que ha sido declarado indigno o desheredado. Entonces, estas cualidades de aptitud sucesoria son entre el sucesor por el derecho de representación y el heredero principal. El representante tiene que tener vínculos de parentesco con relación al causante, es decir, con relación al decujus, al difunto, y esto tiene que acreditarse. El sucesor además tiene que demostrar las condiciones de aptitud mediante su vocación en el llamamiento. Tiene que demostrar su capacidad sucesoria, por lo que no debe concurrir la indignidad, desheredación o renuncia. Además de demostrar que él puede entrar por derecho de representación, tendrá que demostrar que no concurre en ninguna causal de incapacidad, ¿no? Ningún motivo, mejor dicho, para que él mismo eh, sea considerado como un incapaz de suceder. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la representación? La consecuencia lógica del derecho de ocupar el lugar del que tenía el derecho propio para suceder genera los siguientes efectos jurídicos. En primer lugar, se da la sustitución, ¿no? Los herederos por estirpe ingresan en lugar de los herederos por derecho propio. Entonces, estamos ante un sustituto, digámoslo así, del que en realidad tenía que ser llamado a la sucesión, pero que no ha ingresado a la misma por las causas que ya hemos reiterado en varias oportunidades, ¿no? En segundo lugar, nace la obligación de colacionar. Todo lo que hubiese recibido por donación su ascendiente tiene que colacionarlo al patrimonio sucesorio para determinar cuál es la parte que le correspondía al resto de los herederos. Eso lo vamos a analizar mejor cuando revisemos el tema de la colación. En tercer lugar, se subroga en las obligaciones. El heredero que sucede por representación se halla reatado también al pago de las obligaciones contraídas por el causante, al igual que los coherederos. Entonces, va a ingresar a la sucesión hereditaria como si fuera el mismo, como si fuera el que ha sido directamente llamado a la sucesión, ¿no? Es decir, se confundirán los patrimonios, tendrá que cumplir con las mismas obligaciones que tenía el causante. No hay ningún beneficio peculiar en el derecho de representación, no. Ingresa a la sucesión hereditaria de la misma manera que lo habría hecho el que es llamado directamente a la sucesión. La división de la herencia se hace por estirpes, es decir, no hereda más de lo que heredaría su representado si viviera o de haber podido heredar. Así lo establece el artículo 1093 del Código Civil. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si premuere el hijo del decujus?
y este hijo ha dejado 3 hijos, digamos. Estos 3 hijos van a recibir por representación lo mismo que hubiese recibido esta persona que ha premuerto al decuyos. ¿Me entienden? Esta persona no va, o sea, estos representantes, estas personas que ingresan al derecho sucesorio, bueno, a la sucesión hereditaria por representación, no van a recibir más. Es decir, son representantes de la cuota parte que le correspondía al premuerto, al que ha sido declarado indigno o al que ha renunciado. Ya habiendo revisado algunos conceptos previos y básicos del derecho sucesorio, al menos del tema concreto de la sucesión legal, analicemos en primer lugar la sucesión de los descendientes y de los ascendientes. Para esto analizaremos la sucesión de los hijos y descendientes. Antiguamente existía una diferencia entre los tipos de hijos, ¿no? Según el origen de la familia. Y esto hoy en día ha sido desechado en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico no establece ningún privilegio para hijos que tengan un origen familiar distinto a otros. Si uno es hijo, entonces tiene el mismo derecho que los otros hijos. En este sentido, la sucesión mortis causa de los hijos es igualitaria. Así procedan en su nacimiento de uniones matrimoniales o de extramatrimoniales o de relaciones de otra índole. Los hijos y sus descendientes ocupan el primer lugar del orden sucesorio, según lo previsto por el artículo 1094 del Código Civil. Entonces estos van a excluir a los demás parientes, como sucede con los ascendientes, con los colaterales, y esto implica que se salvan los derechos únicamente del cónyuge. El único que puede concurrir con los descendientes es el cónyuge. ¿Ya? Los hijos heredan a sus ascendientes por cabeza y los demás parientes como nietos, bisnietos, tataranietos y choznos por estirpe. ¿Qué significa esto? Que los hijos sí heredan por derecho propio, pero que el resto de los descendientes ingresan a la sucesión hereditaria por representación o por estirpe, ¿no? En esta sucesión, en la sucesión de los descendientes, es de suma importancia considerar el principio de igualdad jurídica. Cuando los descendientes son llamados a la sucesión en el mismo grado, no existen diferencias por el origen matrimonial o extramatrimonial, edad, sexo. Bastará que el hijo tenga la filiación inscrita. El derecho de sucesiones, estimados estudiantes, ha evolucionado demasiado en lo que se refiere a la sucesión de los hijos. La figura del primogénito, de la que se hablaba anteriormente, hoy en día ya no es trascendente para determinar la sucesión hereditaria. ¿No ve? Pese a eso, socialmente tal vez tenga todavía cierto valor para algunas personas, pero legalmente para determinar la transmisión patrimonial no tiene importancia. Al respecto, es importante mencionar el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que establece textualmente lo siguiente. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Entonces, estimados estudiantes, de esto se desprende que los hijos tienen iguales derechos en el llamamiento a la sucesión hereditaria. Si bien existen varios resentimientos que pudieran generarse en los familiares, más que nada en hijos de diferentes parejas, por ejemplo, esto no llega a determinar alguna exclusión para otros hijos, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta. Esto no debemos olvidarlo
Y también como abogados siempre debemos velar porque se respeten los derechos de todos los llamados a la sucesión. ¿No? Esto más allá de los intereses que puedan ingresar en juego a favor de nosotros. Siempre creo que esto va más allá de lo legal, ¿no? Esto llega incluso a ser, incluso al ámbito de la ética. Entonces, por más que les duela a algunos, esa es la forma de suceder, ¿no? Esa es la forma en la que se sucede en el caso de descendientes. La sucesión de los hijos adoptivos y sus descendientes. El hijo adoptivo va a tener también la misma o los mismos efectos, ¿no? La sucesión del hijo adoptivo va a tener los mismos efectos que la de los otros hijos. De acuerdo al principio de igualdad jurídica, la proporción de la alícuota parte de la herencia de los hijos adoptivos es idéntica a la que corresponde a los demás hijos. Al respecto, podemos mencionar el artículo 82 del Código Niña, Niño y Adolescente, que nos dice textualmente lo siguiente: la adopción concede a la niña, niño o adolescente igual condición que la hija o hijo nacido de la madre y padre adoptante, con los mismos derechos y deberes establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, con responsabilidad y reciprocidad familiar sin distinción de roles. Entonces, el hijo adoptivo, estimados estudiantes, ingresa también a la sucesión hereditaria como un hijo más, sin distinciones. El artículo 1095 del Código Civil establece ciertas restricciones para los hijos del adoptado. Establece que solo pueden suceder al adoptante y no así a los demás parientes del adoptante. Según Félix Paz, esto implicaría un desfase con la legislación del menor de 1999, por lo que también habría un desfase con la ley 548 de 2014. Lo que nos dice entonces esta norma anacrónica, totalmente desfasada, es que el adoptado solo puede suceder, o sea, solo puede llegar a tener derechos sobre el patrimonio sucesorio del adoptante. Pero ¿qué pasa con el padre del adoptante, ¿no? El que llegaría a ser su abuelo? Si es que estamos bajo relaciones de igualdad, este tema debe generar análisis y reflexión, ¿no? Y debe implicar un cambio en el Código Civil. Sin perjuicio de ello, la interpretación bajo el manto de la Constitución, la interpretación que se puede dar con la irradiación de la Constitución, conlleva a que en realidad el adoptado debería suceder también a los otros parientes del adoptante, ¿no? Y el artículo 80 de la ley 548 nos dice que la adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Podrá ser nacional o internacional. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque hay otra normativa, hay un régimen anacrónico, como habíamos dicho, del Código Civil. El Código Civil no se adecúa a los cambios que se han dado en la legislación del menor. Las disposiciones inherentes a la sucesión del adoptado están desactualizadas por la transformación que ha operado en las instituciones del derecho de familia y el derecho de niñez y adolescencia. Anteriormente, estimados estudiantes, existían dos figuras, la adopción y la arrogación. La adopción atribuye la calidad de hijo del adoptante al que lo es originariamente de otra persona. La arrogación, por otro lado, se da en caso de niños huérfanos, abandonados o con padres desconocidos que no han cumplido 6 años todavía. Pero luego nuestro ordenamiento jurídico ha realizado una distinción entre la adopción simple y la adopción plena. Hoy en día, la adopción
busca estabilidad, permanencia del adoptado en la familia del adoptante, por lo cual vamos a ver que nuestro Código Civil se encuentra desactualizado con algunas, pues considera algunos institutos jurídicos que eran propios de la anterior legislación que regulaba la situación de los menores. El artículo 1096 del Código Civil establece que el adoptado podía ser excluido de la sucesión hereditaria cuando estando pendiente el proceso de revocación de adopción por causa imputable a aquel, la sentencia se pronunciaba una vez muerto el adoptante, ¿no? Entonces, como podemos ver, existía la posibilidad de la revocación de la adopción. Sin embargo, hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico no existe esa posibilidad, ¿no? De igual manera, era posible tramitar la nulidad de la adopción, por la que el adoptante y el adoptado podían quedar fuera de la relación sucesoria. Sin embargo, no olvidemos que el artículo 80 de la ley 548 le da la característica de estabilidad, permanencia y además el hecho de ser definitiva a la adopción, ¿no? Entonces, el artículo 1085 se refiere al arrogado que hereda con los hijos al formar parte de la familia de los arrogadores, lo cual nos demuestra que nuestro Código Civil todavía considera institutos jurídicos que hoy en día ya no se encuentran regulados por el Código Niño y Adolescente, ¿no? Hoy ya no se encuentran. Esto amerita una actualización de nuestro Código Civil. Pese a ello, nuestro Código Civil ha sido elevado a rango de ley, ¿no? Por nuestra Asamblea Legislativa. Entonces, tiene que tomarse en cuenta que hay aspectos que modificar en el Código Civil, entre estos, la regulación de la sucesión del adoptado, ¿no? Hasta acá, entonces, estimados estudiantes, hemos podido analizar, en primer lugar, aspectos básicos de la sucesión legal, y en segundo lugar, ya hemos ingresado a la sucesión de los descendientes. En nuestra siguiente clase analizaremos la sucesión de los padres, la sucesión del cónyuge, también vamos a poder analizar la sucesión de parientes colaterales y finalmente la sucesión del Estado. Este tema es de suma importancia, ya lo hemos manifestado, así que les pido realizar las lecturas correspondientes del material básico que tenemos. Y también en caso de dudas, les invito a realizar las consultas que gusten mediante nuestro foro de consultas, mediante estas sesiones o también en nuestras sesiones presenciales. Agradezco a ustedes su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.